El Señor esté con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volvió las mesas, le volcó la mesa. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaban en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, nos sentamos, queridos hermanos. Estamos, como ustedes saben, en el tercer domingo del tiempo de Cuaresma, ¿sí? Tiempo de penitencia, tiempo de ayuno, de oración, acompañado de la limosna, ¿verdad? Como nos dice, pues, la plegaria en este día, el ayuno, la oración y la limosna, pues nos ayudan al perdón de nuestras culpas. De manera, queridos hermanos, que vemos en la primera lectura cómo Dios, pues, les dice al pueblo a través de Moisés, en el libro del Éxodo, les dice que Él es el Dios que los sacó de Egipto, de la esclavitud. O sea, recuerden el pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel, que fue sacado con gran poder y gloria de la esclavitud, pues es entregado a Moisés para que Moisés pues lo guíe por el desierto hasta
la tierra prometida, aquella promesa que el Señor pues le hizo a ese pueblo, pues de darle tierra a cambio de que vivieran en rectitud. Pero Dios les explica a ese pueblo, les dice: no te hará otro Dios, porque acontecía que los pueblos que no eran del pueblo de Israel, otros pueblos eran politeístas, es decir, que adoraban a otros dioses, se hacían ídolos, se hacían estatuas, se hacían pues de cualquier imagen, hacían un dios y lo adoraban, y para ellos ese era su Salvador. Por eso el Señor, Yahvé de los ejércitos, les dice: yo soy un Dios celoso, no te hará otro Dios, no te hará ídolos, no te postrará sobre ninguna imagen en el cielo, debajo de la tierra, en la tierra no te hará imagen. Pero no se refiere, ahí es que está la palabra de confusión de nuestros hermanos separados, no se refiere a las imágenes que tiene la iglesia, ¿sí? Sino se refiere a aquellas imágenes que hacían esos pueblos politeístas y que aún hoy en día hay personas, los que creen en brujería, se hacen una estatua, se hacen pues una imagen, y para ello esa imagen es Dios. Nosotros los católicos no somos ningunos locos. Nosotros tenemos, por ejemplo, la imagen de la Virgen de la Altagracia, ¿sí? Tenemos pues esa imagen que nos ilustra la gran verdad. Pero si esa imagen se cae, por ejemplo, de ahí y se rompe, no vamos a decir, pues se mató la Virgen de Altagracia. O si se cae el crucifijo, del cual nos habla San Pablo hoy en la segunda lectura que hemos leído, nos dice que San Pablo, que él predica a un Cristo crucificado. Está mostrándole el crucifijo. Nosotros hoy conocemos que Jesucristo murió en una cruz precisamente porque la misma palabra de Dios nos reveló cómo fue que Jesús murió en aquel lugar que antes de Jesús morir era un lugar maldito. El que moría en una cruz para los judíos antes de Jesús morir, pues era una persona maldita, porque esa era un lugar de maldición. Sin embargo, San Pablo viene a decir en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, el lenguaje de la cruz para los que se pierden es una locura, pero para nosotros es poder de Dios. Cada vez que nosotros miramos la imagen del Cristo crucificado, nos recuerda el mandamiento del amor, aquel mandamiento que abules, que cambia Jesús, ¿sí? Dice Jesucristo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen uno a los otros. Y los 10 mandamientos, ustedes saben que se resumen en 2. Amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros estamos amando al prójimo, ¿verdad? Pues nos estamos amando a nosotros. Y por ende estamos amando a Dios, porque todos somos criatura e hijo del único Dios. Amén. De manera entonces, queridos hermanos, aquí hay otra palabra, por ejemplo, de confusión, cuando la palabra nos habla de guardar el sábado. Recuerden que la ley de tabla, ¿sí? La ley de los 10 mandamientos que el Señor pues les da a Moisés, ¿sí? Esos 10 mandamientos escritos en piedra, pues
esa ley era para ese pueblo judío, para ese pueblo que era liderado. Era una ley, pues, que San Pablo más adelante nos va a decir que era una ley de muerte. ¿Por qué? Porque esa ley nadie podía cumplirla. Amén. Por ejemplo, Salomón, el rey Salomón, tuvo 1000 mujeres y no pecó. ¿Sabe por qué? Porque el mandamiento, las mujeres estaban envueltas en las pertenencias del hombre. Eran como bueyes, como vaca, como caballo, o sea, eran parte del hombre, ¿sí? Pero dentro de esa ley, el Señor, pues les dijo a Moisés, le presidió al pueblo, pues, no tomar la mujer de tu prójimo, la mujer de tu hermano. O sea, se estaba refiriendo a las mujeres, ¿sí?, que estaban comprometidas con uno de los hermanos. Por eso, Salomón, pues, con su sabiduría, tomó muchas vírgenes, mujeres que no estaban comprometidas, y durante ese tiempo, Salomón, el rey Salomón, no pecó, sino él pecó ya cuando cometió adulterio, ¿sí? Por eso Jesucristo en el Evangelio nos da un mandamiento nuevo y cambia algunos mandamientos. Jesús cambia algunos mandamientos. Por ejemplo, Jesús, en una de las 7 palabras que dijo en la cruz, dice Jesús: todo está cumplido. Es decir, Jesús cargó con nuestros pecados. Jesús cargó con nuestros pecados. Amén. Amén. Jesús vino y cumplió la ley de los profetas. Y en la cruz ya esa ley escrita en tabla de piedra quedaron abolidas. Pero retoma algunos mandamientos que van acompañados del mandamiento nuevo, que es el amor. Amén. En aquel tiempo era ojo por ojo, diente por diente. El que cometía un pecado era condenado a la muerte. No existía, pues, prácticamente el sacramento de la reconciliación. Amén. Por eso los sacerdotes tienen el poder para atar y desatar aquí en la tierra, que se refiere al perdón de los pecados. Lo que ate aquí en la tierra quedará atado, sí, en el cielo, y lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Se refiere a los pecados, al sacramento de la reconciliación. Por eso los cristianos, es decir, los seguidores de Cristo, pues ya después de que Jesús muere en la cruz, que ya esa ley del sábado dada a los judíos queda abolida, no se reúnen los sábados, sino que se reúnen, nos dice San Pablo, todos los domingos para la fracción del pan. Inmediatamente, 8 días después, ¿sí?, el domingo Jesús se le aparece a los apóstoles. Pasa usted, y así se le apareció durante 40 días, y los apóstoles entonces se reunían todos los domingos para la fracción del pan, para el culto. El culto no es el culto de los protestantes, porque para haber culto tiene que haber un sacrificio, ofrenda, y es lo que el sacerdote hace con el pan y el vino, como nos dice San Pablo. ¿Acaso, nos dice San Pablo en la carta a los Corintios, acaso el pan que compartimos no es comunión con la sangre de Cristo, con el cuerpo de Cristo? ¿La copa que tomamos no es comunión con la sangre de Cristo? Se refiere a la Eucaristía, que es el verdadero culto, que ya es el domingo, día del Señor, porque ese día fue que Cristo venció a la muerte. Ojalá y que nosotros podamos entender, escudriñar la palabra de Dios y cada día más, pues, estar abierto a lo que el Señor
pues nos indica para el plan nuestro de salvación. Que Dios les bendiga. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,